Hola adictas y adictos al audio. Sí, como has escuchado bien, las plantillas no sirven para nada. Esto puede ser verdad, puede generar la sensación de que es así, pero vamos a desarrollarlo un poco más para que veas que no sirven, pero al mismo tiempo serán tu salvación. Así que vamos al intro y empecemos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que seas miembro del canal abajito en la descripción donde dice unirse y puedes acceder a mis cursos. Eso es lo primero, pero no solo eso, también puedo invitarte a que si quieres que realice tu mezcla, masterización, abajito en la descripción me puedes contactar y juntos sacaremos una canción bestial. Y si puedes darle un like porque eso ayuda al algoritmo de YouTube, pero ahí estamos y es gratis. Lo primero que quiero hacer es comentarles qué es una plantilla. Bueno, una plantilla es básicamente un preseteo o cuando grabas algo, ¿sí? Para que siempre que lo repites quede igual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú necesitas una plantilla de cómo va a ser un corte de zapatos. Entonces, alguien te marca la figura y siempre que tú vayas a cortar la tela o lo que necesites para hacer esos zapatos, cortas igual, ¿sí? Entonces ya está la plantilla o el molde o como le quieras llamar. Pero es más o menos lo mismo. Eso viene mucho de la visión industrial. ¿Qué pasa con esta situación? Pues que se puede aplicar tanto en el video como en el audio, incluso en la programación, porque siempre tenemos patrones que se repiten, y entonces tú dices, bueno, si esto se repite una y otra vez, es decir, yo hago esto 10 veces, 20 veces, 30 veces, 50 veces, las veces que haga necesario, pues yo lo hago. ¿Qué va a pasar? Pues en vez de estar agregando 50 veces, 100 veces estos plugins una y otra vez, pues lo que voy a hacer es crear una plantilla, la mayoría de DAWs lo permite, para empezar a trabajar de esta manera. Y yo ya sé que esto siempre va a ser igual, pues para qué me pongo a recrearlo una y otra vez. Lo que estoy haciendo es perder el tiempo. Hasta ahí todo piola, todo funciona muy bien. Pero llegamos al punto de la mentira, de la gran situación, donde todos dicen que la plantilla funciona. ¿Y qué es lo que dicen? Que si yo quiero sonar a Jason Joshua, Chris Laurel, Danny Marroquí, John Haynes, etcétera, 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 o el que sea, el que más te guste a ti, tengo que tener su plantilla. Y ya al yo tener su plantilla, pues voy a sonar igual a ellos. Gran mentira, gran error, gran cagada. ¿Por qué? Y tú dirás, ¿por qué? ¿Cómo así que la estoy embarrando? Sí, es que yo tengo la misma plantilla de Jason Joshua. ¿Por qué pongo Jason Joshua? Porque es la que está de moda. O sea, tú te metes a cualquier canal de audio y todos hablan de la plantilla de Jason Joshua porque está prostituida por internet. Lo primero que quiero decirte es que esto no te va a servir más que para entender más o menos qué es lo que piensa el hombre a la hora de mezclar, que a veces te puede servir y a veces no, porque el arte o la música o cualquier situación creativa del hombre, la gracia o lo que la hace valiosa es que no siempre sea igual, ¿sí? Que se rompa, que Picasso cree una idea, una técnica, es muy valioso. Y eso es lo que vale en el arte, ¿no? No el hecho de que como Picasso hizo esa técnica, todo el mundo pintase igual. Imagínense, todavía el mundo haciendo las mismas técnicas de Picasso. Pues el arte sería muy aburrido y perdería ese valor. Porque la gracia es que los artistas innoven y generen nuevas tendencias. Por lo tanto, a ella le encontramos un primer fallo a copiar la plantilla de otras personas, que estás pretendiendo hacer lo mismo de ellos, estás dejando de tener algo propio y empiezas a hacer simplemente uno más. Ese es el primer fallo, que ese te puede importar o no te puede importar, dependiendo tu visión musical.
Porque si te gusta mucho el arte, la vida, todo eso, probablemente estés más de mi lado y digas, no, yo no quiero sonar igual a él. Pero si eres de la otra línea, ¿cuál es la otra línea? La de simplemente quiero vender, simplemente quiero ganar dinero porque esto medio me gusta y lo quiero volver un mercadillo y ya. Que también es respetable y es valiosa en el sentido de que a veces ese tipo de personas generan cosas interesantes para los artistas. Pero también tienes que ver que tu capacidad artística es inferior a otra. Entonces cuando te digan eso no te tienes que ofender y decir es que yo gano millones y tú no, ¿no? Porque vas a quedar como un pendejete. Entonces tú tienes que entender que si haces eso tienes que aceptarlo y actuar en consecuencia a eso. Un ejemplo muy claro es Arcángel. Arcángel actúa de esa manera, él lo acepta y él no se va a poner a pelear contigo si tú le dices es que usted hace música de basura. Porque él lo entiende. O sea, él entiende por qué llegó así. No porque no tenga capacidades o sí las tenga, pero él entiende por qué llegó a ese punto. Entonces, para pensar y reflexionar. Otro fallo de utilizar, por ejemplo, la plantilla de Yasen Joshua es que tú no eres Yasen Joshua. No, no lo eres. Así pretendas serlo, así copies todo, así digas que es tu filosofía. No eres Yasen Joshua. No lo eres. Simplemente eres alguien que te gusta y quieres pretender ser él. Pero ¿qué pasa? Que él toma unas decisiones basado en su oído que no todos escuchamos igual. Así parezca, no todos escuchamos igual. Nuestra forma de las orejas cambia. Obviamente no son cambios súper significativos, pero hay cambios. Para alguien los 1000 Hz pueden sonar de una manera y para otra persona pueden sonar de otra manera. Le puede generar sensaciones diferentes por la forma de sus oídos, por la salud de su oído, por la crianza que ha tenido. Entonces eso también le puede llevar a tomar decisiones de una u otra forma. Porque, por ejemplo, para nosotros sería muy difícil mezclar música regional del Asia. ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea cómo es la cultura de allá y probablemente nuestro sonido no empalme con ellos, no pegue, y por más que tú sepas si seas el mejor en la mezcla, no va a pegar, o puede que pegue, pero ya no pegaría como algo natural, autóctono, propio, sino simplemente como una innovación. Bueno, no simplemente, pero se entiende. O sea, entonces, al entender eso, que tú no escuchas igual a él, te apuesto en lo que sea, que aunque tú tengas la misma cadena de plugins o de hardware, no vas a sonar igual. ¿Por qué? Porque él le puede subir un decibel más o menos a algo y eso va a cambiar el sonido. Él puede banear una cosa un poco más abierta o más cerrada y eso va a cambiar el sonido. Él puede automatizar de X forma o de Y forma. Él puede, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no vas a sonar igual. Y ahora viene la tercera razón, y que probablemente para mí es la más importante, y es básicamente, o sea, ya entendimos que tú no escuchas igual. Pero la siguiente razón es que él tiene un conocimiento muy distinto a ti. Él estudió de otra manera. Así tú lo estudias a él, él estudió de otra manera. Él conoció la música de otra manera y su flujo de trabajo, ojo con esa palabra, flujo de trabajo es muy distinto al tuyo. Por ejemplo, eso pasa muchísimo con lo que es los programas, los dubs, cuál te gusta más, cuál te gusta menos. Todos se enfocan en cuál suena mejor, en cuál tiene el mejor plugin, en cuál tiene el esto, lo otro y bla, 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 bla. Pero muy poca gente te dice o te decimos, sí, cambian cosas, sí, suena un poquito mejor, suena un poquito peor, suena esto, pero todos son minuciosidades al lado de la realidad. Y la realidad es el flujo de trabajo. Pero no hay uno mejor u otro peor, no, simplemente hay uno en el que tú te adaptas más y otro en el que no te adaptas nada.
Yo siempre pongo el ejemplo de Pro Tools. Pro Tools es un programa muy bueno, es el estándar. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas, como todos. Pero yo nunca pude adaptarme a su forma de trabajo. Nunca pude. No me gusta el hecho de cómo se manejan los roteos. No me gusta tanto ese shortcutero loquísimo que es como que te vuelven ansioso por su forma de trabajar tan veloz. Que se puede con los otros, yo no digo que no. Pero el Pro Tools es como que busca eso. Busca esa ansiedad de tú tener el atajo y poder hacer muchas cosas con el teclado. Hay gente que le fascina, hay gente que le parece increíble, pero a mí no. A mí me fastidia porque yo quiero tener un flujo más de acuerdo a mi pensamiento, ¿sí? Y ese lo encontré en Cubase, pero eso no quiere decir que Cubase sea mejor que todos los dApps, no, simplemente se adapta a mi flujo de trabajo. Y ahora volvamos a la plantilla. Si tú tienes la plantilla de Chris Laurels, de Danny Marroquí, de Jason Joshua, del que sea, siempre pongo los mismos, pero es porque los que me acuerdo, porque pues, se me olvida muchas veces quién mezcla qué. Entonces, cuando tomas esa decisión de usar su plantilla, va a haber un error y te va a pasar, por ejemplo, lo que a mí me pasa con Pro Tools, que por más que entiendas, que por más que conozcas el programa, te aprendas 1.000.000 de shortcuts, siempre hay como que una incomodidad. ¿Y es por qué? Porque tú no entiendes el flujo de trabajo de Jason Joshua, porque él sabe por qué puso en las voces 2 compresores multibanda, que creo que es así, si no estoy mal, si no me falla la memoria. Él tiene 2 compresores multibanda en la voz. Pero cuando tú haces las pruebas, si tú la montas igual y eres un poco analítico, te das cuenta que a veces tienes problemas de fase, te das cuenta que a veces funciona, otras veces destruye el sonido, le quita la naturalidad al sonido o le quita X o Y cosa, en este caso explicando las voces, o a veces tú necesitas hacer que en una voz que sea como más cortante, como por ejemplo más rapeada, por ejemplo que esté fluyendo más así como yo lo estoy haciendo ahora para que suene bien bacano y tumor, ¿sí? Eso necesitas un compresor que se comporte mejor en ese tipo de trascientes y ya de pronto a ti no te sirva tanto el análisis que tiene Jason, porque él lo toma de una forma que solo él entiende, él sabe por qué lo puso, y a veces así te la explique, volvemos a lo mismo, tú no escuchas igual y tropiezas, y tu flujo de trabajo tropieza, y entonces nos empezamos a encerrar en este mundo, ¿no? Entonces lo que yo digo y lo que siempre recomiendo es que este tipo de plantillas, y ya para llegar a la conclusión del video, para no hacerlo tan extenso, este tipo de plantillas sirven para 2 cosas. 1, para guía, para tú entender más o menos cómo es que se arman las plantillas, cómo es que ellos piensan, cómo es que tienen su flujo de trabajo, para después tú mismo armar tu flujo de trabajo, tu situación, lo que mejor se adapte a tu forma de aprendizaje, de vivencias y de mezclar. Eso es el primer paso. Y el segundo es para aprender, obviamente, para aprender truquitos. Mira, si yo hago este paneo de esta automatización, genero esto. Si yo uso este plugin, con este plugin suena esto. Si yo hago esto y esto, pues voy aprendiendo. Esas son las 2 funciones reales. Pero tú armar o copiar una plantilla de otra persona no te va a funcionar. ¿Me entiendes? Y por eso te digo, las plantillas no te sirven, a menos de que sea tu plantilla. Cuando es tu plantilla, todo esto que acabo de nombrar se va a borrar. ¿Por qué? Porque tú entendiste el flujo de trabajo personal, el tuyo, y pudiste activarlo. Ahora, la verdad es esta: no cualquiera puede hacer una plantilla al principio. ¿Por qué? Porque eres ignorante en los fundamentos o en las partidas iniciales del audio. No está mal, todos pasamos por eso. Todos sabemos cosas y todos ignoramos cosas constantemente. Así seamos expertos en algo, siempre hay cosas que vamos a ignorar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si tú no tienes el conocimiento base pesado, pues tu plantilla va a ser una basofia y en vez de aportar te va a dañar, ¿sí?
Entonces, pues, cuando yo te digo, cuando estás empezando, yo no te recomiendo que armes una plantilla hasta que no entiendas más o menos cómo tú mezclas. ¿Qué es lo que usas? ¿Por qué lo usas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué son tus fallos? ¿Cuáles son tus virtudes? Porque muchas veces dejamos fallos siendo conscientes porque todavía no tenemos muy claro cómo resolverlo. Hasta que encontramos una forma de resolver, entonces quitamos ese fallo y seguimos, ¿no? Pero también hay que tener eso, o sea, esos fallos que podemos tener. Entonces, lo que yo quiero decir, y para que tengan bien claro, es que las plantillas sirven. Sí, muchísimo. Te pueden salvar la vida, te pueden mejorar tu flujo de trabajo. Y yo llevo trabajando ya más de un año en la mía. Ya está funcional, ya puedo empezar a mezclar en forma, pero todavía siento que tiene muchos fallos, ¿sí? Todavía siento que no se ha adaptado 100% a lo que yo busco. Entonces, ¿cómo la he ido mejorando? Trabajando y mezclando, trabajando y mezclando. Lo bonito de esto es que yo sé que nunca va a terminar la evolución de mi plantilla si soy una persona responsable y que va creciendo y va entendiendo el audio. Ahora, si copio la de otra persona, ¿cómo la voy a evolucionar si básicamente estoy copiando y no entiendo los parámetros que él dio? Ya para concluir y dejar como idea final, algo que también tenemos que entender es que existe algo que se llama marketing y engaño y clickbait. Todo el mundo dice, por ejemplo, voy a seguir con Jason Joshua porque es el popular y es el que tengo aquí en la cabeza. Dice que él es digital, que él mezcla todo in the bots. Pues hace 2-3 días yo vi una historia, la vi normal y él estaba en el estudio, Dojo creo que se llama, y él estaba mostrando así el estudio, con la cámara del celular, grabando lo que hacemos todos, desde el más pro hasta el más novato. Hasta ahí todo bien. Pero yo, sorpresa, mano derecha había una consola. Creo, es que no la vi bien porque era una historia y iba en la calle. Entonces no, creo que es de esas API que tú puedes armar por módulos. Sí, no sé si la conozcan. Y, me fijé en eso, o sea, de una vez puse los ojos ahí y él tenía sonando su canción y cuando veo estaban alumbrando los LEDs de la consola y sorpresa, los LEDs iban alumbrando de los diferentes canales, iban alumbrando al ritmo de la música. ¿Qué quiere decir esto? Eso no es que el man haya hecho eso para el video, es que básicamente la señal está pasando por esa consola y pues obviamente cuando suena el bombo pues alumbra el LED, cuando suena el kit, el snare, suena el LED, cuando suena el piano voz, etcétera. Es decir, mínimo está utilizando esa consola para sumar, mínimo, suavecito. Y a mano izquierda tenía unos Pultec o un Pultec, creo que eran 2 o más, no sé. Tenía unos Pultecs y sorpresa con los Pultec. También estaban iluminados y también estaban funcionando. Y eso es lo que se pudo ver rápido en una historia que él hizo así. O sea, puso la canción, ni siquiera habla y hace así. Está alejado, o sea, no está tan cerca como yo puedo estar ahora de mí, sino él está lejitos y toma la captura de la esta. Entonces, claro, ahí ya matamos ese mito de que todo es in the bots. Porque, o sea, yo digo que con análogo y digital tú puedes crear un sonido muy interesante. Pero lo ideal, siempre he dicho yo, lo ideal es tener los dos. ¿Por qué? Porque son diferentes y es bueno tener esas dos diferencias como en la caja de herramientas para surtir tu sonido y darle un toque muy especial. A veces dudamos, yo a veces he dudado, digo no, quiero solo plugins, es que es muy práctico, muy suave, pero otras veces cuando estoy buscando algo y quiero y veo que esa característica sonora, porque los plugins y los hardwares no es que uno sea mejor o el otro sea peor, básicamente suenan diferente. Puede que tengan características puntuales muy específicas como las emulaciones, pero no suenan igual. Yo siempre que veo comparaciones, es que la verdad nunca he escuchado que suenen igual. Suena parecido por siendo positivos o simplemente tienen características funcionales parecidas, pero no suenan nada parecido y lo que se valora es que suenan bien. Es decir, el plugin no suena igual al hardware, pero suena bien. Entonces, como suena bien, lo voy a utilizar y lo voy a aprovechar. Entonces, claro, eso también va a cambiar el hecho de que tú utilices una plantilla o no. Espérenme un segundo.
Bueno, entonces esta es mi conclusión. Espero te haya servido, espero la hayas entendido. Y vuelvo para resumir. Las plantillas sirven mucho. Son vitales y te pueden ayudar a tu flujo de trabajo y tu música. Pero cuando las haces tú, entendiendo tu sonido. Si copias las de los demás, estás cometiendo un grave error. Espero que tengas un super sonido en tus días y nos vemos aquí en Real Hits en más videos como este. Adiós.